Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La diabetes es un negocio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, ya después del lanzamiento del libro Diabetes sin Problemas, hemos tenido mucha aceptación, pero sobre todo hemos tenido muchos buenos resultados de miles de diabéticos que después de leer este libro pudieron aplicar esta información y lo más importante es que han obtenido resultados. Los resultados, ¿cómo se miden? Los resultados en un diabético se miden en reducir medicamentos. Ese es el resultado principal. O sea, si un diabético que ha venido dependiendo de inyectarse insulina, de tomar metformina, de todo ese tipo de medicamentos que ellos toman, o un diabético padece de alta presión, pues definitivamente al bajarle la presión y el mismo médico quitarle el medicamento que ya no lo necesita, eso es un verdadero triunfo. Y eso es realmente lo único que puede valer de este trabajo. El trabajo es que la persona pueda realmente liberarse de la necesidad de utilizar medicamentos. Déjenme empezar por decir que no existe tal cosa como un medicamento que no tenga efectos secundarios. Eso no existe. Ustedes deben, por ejemplo, saber, y es algo que se publica en este libro, con las referencias adecuadas, porque para yo penetrar dentro del campo de la diabetes, me tuve que asegurar de que cada vez que dijera algo aquí, tenía que avalarlo con el estudio clínico, con el libro experto que avalara eso que yo estaba diciendo. Porque me di cuenta antes de empezar a escribir el libro que la diabetes es un negocio. El negocio parece ser que la gente esté enferma, que tenga muchos síntomas, para que necesite muchos medicamentos, para que sigan alimentando el imperio. O sea que la realidad es que no hay verdaderamente yo no he visto una verdadera intención de que el diabético esté realmente controlado sin necesidad de medicamentos. Una de las cosas que quiero aclarar, y voy a pasar un momentito a la pizarra para explicarla, es qué es lo que realmente es el control de la diabetes, ¿no? Fíjense, a cada rato yo me encuentro con un diabético y me dice, déjeme decirle, por ejemplo, en Puerto Rico es terrible, ¿no? En Puerto Rico, por ejemplo, el 16% de la población de Puerto Rico padece de diabetes, ¿no? Se sabe que por cada persona que está diagnosticada de diabetes, por lo menos se calcula que mínimamente por cada 2 personas hay por lo menos una persona que no lo sabe. O sea que si hay 2 diagnosticados de diabetes, puede haber, por cada 2 tiene que haber uno por lo menos que tiene diabetes y todavía no lo sabe. Porque la diabetes es un diagnóstico, o sea, una persona puede tener diabetes 6 o 8 años corrido y no se da cuenta hasta 6 o 8 años después, el día que le da un mareo o se queda inconsciente o algo le da, me sigue. O sea que una persona puede tener diabetes 6 o 8 años antes de averiguarlo. De hecho, en promedio el promedio es como de 5 a 8 años en descubrirse la diabetes. O sea, no se descubre de inmediato. Porque mucha gente pues se ven bien y se sienten medio cansaditos, pero no sospechan que tienen diabetes. Porque una de las cosas que causa la diabetes es que te causa como una debilidad, ¿no? Te causan bastante orinar cuando ya está en la etapa ya a punto de crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en Puerto Rico, por ejemplo, el 16% de la población tiene diagnóstico de diabetes, se sabe que por cada 2, por lo menos hay uno, pues por lo menos el 24, calcúlese 24, 25%, uno de cada 4 puertorriqueños tiene diabetes. Si usted va a México, la cosa es peor, me sigue. México está ahora mismo número 1 en obesidad en todo el planeta. O sea, el índice de obesidad en México es una cosa así como 70.28% de las personas tienen sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10 mexicanos está sobrepeso. Los mexicanos, pues desgraciadamente, le ganaron a los gringos en esto. Siempre los gringos eran los campeones en obesidad, pero los mexicanos le pasaron. Tristemente, mis amigos mexicanos le ganaron a los gringos en eso, porque no era un tema para haberles ganado, era un tema para haber perdido y dejar que los gringos fueran adelante. Ahí realmente es un desastre lo que hay. ¿Qué pasa? En México hay lugares donde se calcula que mínimamente en vez de 24 es el 33% de la población ya tiene diabetes. O sea que es 1 de cada 3 mexicanos para allá tiene alguna forma de diabetes, ¿no? Entonces, es un cuadro tétrico. Ahora, ¿qué pasa? Les decía que la diabetes es un negocio y les decía que no existe ni un solo medicamento que no tenga efectos secundarios. Por ejemplo, el medicamento más común para la diabetes es lo que llaman la metformina.
metformina, ¿no? La metformina es el medicamento más común que le dan a los diabéticos. Una cápsula de 500 miligramos 2 veces al día, después una de 1000 2 veces al día y así, ¿no? La metformina básicamente lo que hace es que obliga al cuerpo a ser más sensible a la insulina que produce. ¿Qué pasa? Tú le preguntas a cualquier médico y la gran mayoría de los médicos te va a decir, la metformina es completamente segura, no tiene ningún efecto secundario. Sin embargo, cuando usted mira los estudios clínicos que están publicados aquí, es claro que la metformina produce un 40% de aumento en ataques al corazón. O sea, ¿cuán seguro puede ser un medicamento que produce 40% de aumento en ataques al corazón? Eso es lo que dicen los estudios clínicos, eso no es Frank Suárez, eso es lo que dicen las mejores universidades. ¿Qué pasa? Como todo el concepto, cuando le dicen a un diabético que tiene la diabetes, controlar la diabetes, controlar la diabetes. Lo que comúnmente se llama controlar la diabetes no es control, es medicar la diabetes. Señores, diabetes controlada y diabetes medicada no son la misma cosa. Una diabetes verdaderamente controlada es una diabetes donde el diabético no necesita medicamento o casi no necesita medicamento y con solo dieta y un buen régimen de ejercicio y de hidratación la tiene controlada. Nosotros en los Natural Slim hemos visto, han pasado más de 60,000 personas por los Natural Slim, hemos visto miles de diabéticos que llegaron usando 60, 80 unidades de insulina al día, que poco a poco el médico se la fue quitando y 2 meses después ya no usaban insulina. Pero cero, o sea, cero es que ya no se tienen que pullar, que ya no tienen que inyectarse insulina. Hemos visto diabéticos que le han quitado la metformina. Hemos visto diabéticos que estaban impotentes porque más de la mitad de los hombres diabéticos están impotentes. Más de la mitad de las mujeres diabéticas están frígidas, o sea que no sienten absolutamente nada sexualmente. Y hemos visto todo ese tipo de situación revertirse. O sea, cuando usted ve a un hombre que era diabético, que ya no funcionaba ni con Viagra, que vuelve a tener su potencia sexual, que vuelve a disfrutar de lo que Papá Dios le dio, pues se da cuenta de que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación, de restauración, pero casi ilimitada, ¿no? Claro, hay que enseñar a ese diabético, es un problema de educación. Cuando el diabético se le enseña, por ejemplo, lo que se enseña en este libro, próximo ya a salir en México, lo que se enseña en este libro, Diabetes sin Problemas, es cómo utilizar el poder del metabolismo para uno controlar la diabetes. Pero controlarla sin medicamentos. No estamos hablando de medicarla más. Todas las campañas que usted ve allá afuera de educación al diabético, en verdad son campañas de medicación al diabético. Porque, señores, el negocio no es que usted se cure. El negocio no es que usted no necesite medicamentos porque se le cae el imperio. El negocio es que usted siga con los síntomas, con los achaques, para que siga comprando los medicamentos. Imagínense, esto con la metformina, pero inclusive se sabe ya que mientras más insulina utilice un diabético, mientras más sea la dosis de insulina, menos años va a durar. Los estudios clínicos reflejan que mientras más insulina se ponga un diabético, menos años va a durar. O sea que si usted quiere alargarle la vida a un diabético, y vamos a decir, por ejemplo, que ese diabético utiliza 60 unidades de insulina al día, si usted logra, con la ayuda de ese libro, Diabetes sin Problema, con la dieta 3x1, con buena hidratación, con buen conocimiento, si usted logra bajar eso de 60 a 20, fácil, a 20 unidades al día, en vez de 60 unidades de insulina, la logra bajar a 20, pues obviamente usted está extendiendo la vida 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, solamente con lograr bajar la cantidad de insulina que usted le inyecta al cuerpo. O sea que, sea lo que sea, el cuerpo está bien hecho, nadie nació gordo, nadie nació enfermo, nadie nació diabético, el de allá arriba no comete errores, pues entonces la clave aquí es el conocimiento. Si usted tiene conocimiento y ayuda a sus seres queridos, usted va a ver que cualquier persona que tenga diabetes puede controlar sus diabetes sin tanto medicamento y muchos de ellos sin ningún medicamento. Eso verdaderamente es control de la diabetes. Y esto se los comunico pues porque la verdad siempre triunfa.